Bueno, doy inicio a la segunda parte de mi lección oral. Primero que nada nos hacemos la pregunta de ¿qué es ser un argentino? Como ya vimos en la lección oral anterior, podemos determinar que un argentino es una persona que tiene un sentimiento de pertenencia hacia esta comunidad que somos. El que conoce nuestra cultura, nuestra historia y que la hace conocer al resto del mundo. Pero cuando hablamos de lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, existe la ley de ciudadanía. La ciudadanía se entiende en tres dimensiones: lo que vendría siendo la pertenencia a una comunidad, la posesión de derechos y obligaciones y la participación política que tenemos en esta comunidad. Pues, entonces, síntesis, entendemos ciudadanía como el estatus legal en el que somos parte de una comunidad. Debemos cumplir derechos y obligaciones y a su vez tenemos el derecho a la participación política. Cuando hablamos de participación ciudadana o política, todo esto se da en un sentido de democracia. El término democracia y ciudadanía surgen en la antigua Grecia y democracia significa gobierno del pueblo o poder del pueblo, según su significado etimológico. Y ciudadanía hacía referencia a quienes formaban parte de una polis griega y los derechos y obligaciones que tenían y que debían cumplir. Cuando hablamos de democracia, hablamos de que el pueblo tiene el poder de decisión y tiene la posibilidad de participar en distintas decisiones del Estado, en cuestiones políticas, económicas, ambientales, sociales, laborales, entre otras. Lo que dice la Constitución sobre la participación ciudadana lo podemos reconocer tanto en la primera parte, la cual habla del reconocimiento de los sindicatos, en el artículo 14 bis, el reconocimiento de las marchas y las protestas como una forma de participación ciudadana, que eso está en el artículo 14, el reconocimiento de los partidos políticos en el artículo 37 y 38, el derecho al voto, el derecho a la consulta pública. También en la segunda parte encontramos más formas de participación ciudadana, como lo vendría siendo la audiencia pública, el presupuesto participativo, la iniciativa política. Nos vamos a enfocar en este momento en lo que vendría siendo el voto, el sufragio. El voto es una forma de participación ciudadana, probablemente sea la más conocida de todas. El voto en Argentina, podemos hablar de la ley Sáenz-Peña, en la cual establece que el voto debe ser universal, secreto y obligatorio. La ley Sáenz-Peña dictamina que todos los hombres mayores de 18 años, ciudadanos de Argentina, tienen el derecho a mostrar sus opiniones a través de el voto. Posteriormente, en el año 1947, surge otra ley, la cual habla de estos mismos derechos políticos brindárselos a su vez a las mujeres. También existe la ley 25.775, la cual habla de que todos estos derechos políticos los argentinos los adquieren a partir de los 16 años. A partir de los 16 años podemos votar. No es de carácter obligatorio, pero podemos hacerlo, es nuestro derecho y cada uno lo ejerce como lo desea. Ante todo esto, el deber del ciudadano moral y también de índole legal es participar en el proceso electoral, pero participar a conciencia, es decir, informarse de lo que uno está votando, de lo que uno está eligiendo, de lo que está haciendo su voto, porque tu voto influye. Debemos tener una educación cívica y en caso de que exista alguna irregularidad en todo este proceso electoral debemos informarla. Bueno, otras formas de participación ciudadana son, por ejemplo, las organizaciones sociales civiles, las OSS. Las OSS
Son organizaciones sin fines económicos que podemos destacar entre ellas a los sindicatos, por ejemplo. Una forma de participación ciudadana es estar unido a un sindicato o a un gremio. Es decir, las OSS son agrupaciones de personas con un objetivo en común. Otra forma de participación ciudadana muy importante son los partidos políticos. Los partidos políticos son como el canal de la participación política. Son un conjunto de personas también que están unidas por un objetivo común y que presentan sus distintos proyectos con la intención de ser elegidos para ciertos cargos gubernamentales a través del voto. Podemos hablar de partidos políticos en lo que hubo el año pasado. Hubieron elecciones nacionales y provinciales. Un partido político, por ejemplo, es La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda, entre muchos otros que existen. La política es poder. La forma en la que nosotros participamos en la política es poder, porque es lo que nosotros estamos eligiendo para nuestro gobierno. Es lo que nosotros queremos a largo plazo, lo que queremos ser, el estado que queremos mostrar al mundo, y es como queremos nosotros que se manejen todos nuestros recursos y nuestras vidas en sí. Cuando hablamos de participación ciudadana también hablamos de marchas y protestas. Un ejemplo de esto es la marcha universitaria que se hizo hace menos de una semana, que se dio en todo el país para defender lo que vendría siendo la educación pública. Cuando hablamos en esta marcha, muchos hablaban de lo que vendría siendo una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es conocer cómo se gasta el presupuesto público. Cuando hablamos de esto, podemos hablar de otra forma de participación ciudadana, la cual es el presupuesto participativo, en el cual, a través de la información que en Argentina es obligatorio proveer de toda esta información a los ciudadanos, a través de toda la información de cómo se gastan los recursos escasos de la Argentina, nosotros podemos determinar a dónde se puede dirigir distintos gastos públicos y a dónde se pueden sacar. Otras formas de participación ciudadana pueden ser la consulta pública y la audiencia pública, como vemos en esta imagen. La consulta pública se da directa o indirectamente. Cuando se da directamente, apenas se aprueba a través de distintas, o sea, se da una votación y apenas esta votación da sí o no, esta ley se aprueba. En cambio, cuando es indirectamente, si da sí, tiene que pasar por una cámara del Congreso y recién será o no será aprobada esta ley. Cuando hablamos de leyes, también hablamos de participación ciudadana, la iniciativa política. La iniciativa política es la capacidad que tenemos todos nosotros de presentar un proyecto de ley y de presentar este proyecto de ley, que este proyecto de ley pase por una Cámara de Diputados, de Senadores y que se apruebe o no, dependiendo de lo que digan los representantes que nosotros elegimos. También cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos de un concepto que es muy importante y que capaz que muchos no conocen, que es el gobierno abierto y digital. El gobierno abierto y digital tiene 3 principios fundamentales, los cuales son la transparencia. El gobierno abierto y digital, a través de las distintas herramientas tecnológicas, debe brindar a su población toda la información sobre gastos públicos, sobre elecciones a su pueblo, y nosotros tenemos derecho a poder acceder libremente a esa información. A través de esta información nosotros podemos participar en esta toma de decisiones, más allá del sufragio, y ya hablando en términos, por ejemplo, como el presupuesto participativo, en términos más grandes y que influyen a su vez mucho más en nuestras vidas. Y de esta forma tenemos una colaboración entre el Estado y la población, en la cual ambos buscan de su parte llegar a un acuerdo y
bueno, tener un gobierno, el gobierno más democrático posible. Bueno, esto es el fin de mi lección oral. Doy muchas gracias por su atención y bueno, eso. Adiós.